8:20 a.m. Vamos a darle la bienvenida a la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez. Y en realidad es un tema delicado que da algunas sensaciones. En lo que va del gobierno del presidente Sagasti, tenemos ya en registro 3 ministros del Interior. Luego de lo ocurrido en las manifestaciones de noviembre, donde finalmente cayó el breve gobierno del señor Merino, se pasó al retiro a 17 generales y entretenientes generales. Esto provocó en la institución una reacción, salió el ministro Vargas, entró el ministro Aliaga. Él señala que evidentemente no fue recibido por el presidente y fue discrepante públicamente, y esto con el mismo presidente, y esto provocó su salida y la entrada de José Eliche. La presidenta del Consejo que está con nosotros, le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, pero quisiera empezar por ahí, en un acto explicativo, porque hay una sensación de inestabilidad en el caso específico del Ministerio del Interior, que es una cartera sumamente compleja, y no solamente para este gobierno que no ha cumplido ni un mes, sino para gobiernos anteriores. Pero específicamente, ¿qué es lo que está pasando? Primera ministra, bienvenida. Muy buenos días, estimada Mónica, muchas gracias por la entrevista. Efectivamente, usted ha hecho una síntesis de lo que ha pasado en las últimas semanas, y debo lamentar en realidad la designación del señor Kluber, el ministro Aliaga, porque nosotros valoramos mucho, pensamos mucho y valoramos mucho los perfiles que teníamos para la designación del reemplazo del señor Vargas, en un contexto que, como usted bien ha mencionado, era un contexto de tensión, y que el señor Vargas, de manera, yo diría, responsable, decidió él dar un paso al costado para que las cosas se calmaran en toda la opinión pública que había en torno a las decisiones que se habían tomado en el interior. ¿Pero usted lo propuso? Yo hablé claramente, de acuerdo a la Constitución, la presidenta del Consejo de Ministros propone los ministros, y propusimos una terna de personas que cumplían desde nuestro punto de vista con el perfil. Debo ser absolutamente transparente. A mí me llamó mucho la atención, de manera favorable, la experiencia que tenía el señor Aliaga en materia de seguridad ciudadana, y bueno, entre las personas propuestas nos parecía que se ajustaba a esta posibilidad de ser ministro. Yo hablé con él largamente, no solamente sobre lo que había ocurrido en la institución también, o sea, dio su punto de vista sobre lo que había pasado, el pase al retiro, y dio su opinión sobre eso. Hemos conversado plenamente, y jamás, antes de juramentar como ministro, me dijo que tenía alguna objeción en torno a las medidas que se habían adoptado, porque además acuérdese que han sido un conjunto de medidas, el que ingresen gerentes públicos, el hacer algunas, diríamos, iniciativas de modernización de la Policía Nacional, porque no tenemos tiempo para hacer grandes reformas, pero introducir la figura de gerentes públicos para ayudar en la gestión de la Policía Nacional y del propio Ministerio del Interior, esto era de conocimiento público, y jamás me manifestó su disconformidad. De hecho, él nos acompañó a la exposición de política de gobierno y las prioridades el día jueves en el Congreso, y estuvo aparentemente de acuerdo. El sábado él me solicitó una reunión, y fue allí en que me planteó su punto de vista. Y yo me reuní con él por algo más por casi hora y media o 2 horas, y le expliqué cuál era la base de las decisiones que se habían adoptado, y yo salí de esa reunión, la verdad, tranquila, porque me dijo, bueno, entonces pasamos la página y miramos hacia adelante. Efectivamente, señor, le comenté, y sin embargo, fíjese usted, ya el domingo él empezó a manifestarse públicamente en contra, no le diría yo de una decisión, en contra de una política de gobierno. O sea, yo creo que el señor no debió aceptar si estaba en contra. Todos tenemos derecho a tener nuestro punto de vista, pero como esto ya ha sido algo sostenido, estamos en un gobierno de transición y de emergencia. Pero no cabía la posibilidad de haberse equivocado de parte del gobierno, solamente para concluir y para darle pase a mis compañeros. O sea, ¿hubo alguna reflexión sobre eso? ¿Es lo que le pedía el señor Aliaga o no? No,
El señor Alea, su punto de vista es el que ha dicho en las entrevistas, ¿no? Que para él debería revertirse todo, en fin, pero eso nos lo ha manifestado después de que ya era ministro. Si él me hubiera dicho este punto de vista antes, tenga la seguridad que jamás lo hubiera recomendado. Pero bueno, no solamente no me dijo eso, no me había dicho, por ejemplo, que era candidato de un partido político, yo le tuve que pedir que renunciara. Entonces, a lo que voy es que si una persona pierde la confianza en un ministro, una persona que está ejerciendo un cargo, tengo una responsabilidad muy grande y asumo la responsabilidad de haber propuesto una persona que no me dijo que estaba en contra de las políticas de gobierno. Entonces, si está en contra, no puede estar en el gabinete. En el gabinete necesitamos armonizar los esfuerzos para lograr los resultados a los que nos hemos comprometido. Gobierno de transición. Entonces, no podemos tener dentro del equipo a alguien que hace disonancia, porque si no, no vamos a lograr los resultados que nos hemos comprometido, no solo con el Congreso de la República, sino sobre todo con el país. Señora presidenta del Consejo de Ministros, por lo que usted dice, hay dos posibilidades para entender esta crisis. Sea que él tenía opiniones formadas y no las comunicó en su momento, o bien que en el curso de los pocos días que estuvo en el ministerio cambió de opinión. ¿Se inclina usted hacia cuál de estas dos hipótesis? Fernando, muy buenos días. Mire, buenos días. Yo debo decirle que yo he tomado conocimiento de esta posición de él el día sábado a pedido de una reunión urgente de parte de él. Obviamente, nosotros estábamos en ese momento muy preocupados porque felizmente ya se había solucionado lo de la legislación agraria y habían calmado los ánimos en el tema del bloqueo de carreteras. Y inmediatamente, como cuando me pide cualquier ministro una reunión con urgencia, yo me he reunido con él. Y había pasado 48 horas y un poquito más de su juramentación. Yo no le podría dar respuesta en qué momento él cambió de opinión, pero desde el momento en que, de esta conversación, él me dice que comprende por qué tomamos las medidas y bueno, entonces a otra cosa mariposa, yo debo entender, yo le tengo que creer, ¿no? Sin embargo, al día siguiente, él da unas declaraciones que realmente cuestionan la política y tiene derecho a cuestionar, pero si él cuestiona una política de gobierno, no puede estar en el equipo de gobierno. Así que con lo que ha significado, con el costo que ha significado, recomendé también, le pedí su renuncia ayer en la mañana y le recomendé al presidente que nombremos a una persona que tenga quizá un perfil más concertador, que tenga un perfil de una persona dialogante que pueda ayudar en la reorganización interna de la Policía Nacional, que pueda combinar un balance entre lo que es el fortalecimiento de la institución, pero también el diálogo con la ciudadanía. Y por eso es que decidimos reemplazarlo por el señor José Eliche. Muy bien, le vamos a pedir encarecidamente, señora Bermúdez, que nos espere unos minutitos. Tenemos que ir obligatoriamente a la pausa. Y evidentemente hay mucho más que preguntar, porque una cosa es la salida de este tercer ministro en menos de un mes, pero la otra cosa es ¿qué se espera del nuevo ministro, teniendo en cuenta que si bien su background es importante, no está vinculado a los asuntos de la policía o del Ministerio del Interior? De todas maneras, unos segunditos y regresamos con usted. Por supuesto, gracias. Muy bien, seguimos conversando con la presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, a propósito de este sorpresivo, súbito cambio en el Ministerio del Interior. Hablábamos de quién ha asumido la cartera. Si bien todos los que estamos aquí conocemos a José Eliche, que es una persona íntegra que tiene experiencia en la administración pública, queda claro, primera ministra, que evidentemente en el campo del Ministerio del Interior y la complejidad del mismo no tiene esa experiencia. Y por otro lado, se requiere también una ascendencia dentro de esa institución para poder aplicar esta que usted señala como política de gobierno, ¿no? Porque hay quienes sienten que está descabezada la policía, estos pases al retiro, la forma de afrontar la situación ha generado malestar, y eso no se puede negar, dentro de la propia institución. ¿Cómo hacer? O sea, ¿por qué el señor Eliche?
Bueno, gracias por la pregunta que me permite también explicar cuáles son las razones, ¿no? Y cuál es el perfil que cumple el señor Eliche. El señor Eliche tiene amplia experiencia en el sector público, como lo ha reconocido bien usted, pero además creo que es importante identificar que él conoce los diversos poderes públicos. Él no solamente ha sido oficial mayor y conoce el Congreso de la República, también ha pasado por gestiones en el Ejecutivo, siempre muy cercanos al Palacio de Gobierno, ¿no? A quienes han ejercido la presidencia de la República, pero también ha tenido una experiencia muy destacable en la Defensoría del Pueblo. Es decir, yo diría que su perfil profesional nos garantiza que es una persona que puede liderar cualquier sector del Ejecutivo. Eso como algo general. Pero adicionalmente, él está informado de todo lo que ha sucedido en este corto tiempo de gestión que tenemos en el Ministerio del Interior y tiene claridad con la política dispuesta por el gobierno del señor Sagasti. Acá nos parece muy importante la consistencia en el equipo que estamos acompañando al señor Sagasti para poder lograr los resultados que queremos. Yo confío mucho en el don de gentes y la ascendencia que tiene el señor Eliche en general para relacionarse con personas, autoridades, funcionarios, servidores, servidoras públicas, policías, y además no nos olvidemos que un ministro no es el único, es un equipo de dirección que va a estar acompañado de 2 viceministros que confiamos que puedan hacer o complementar aquellos elementos que requiera el señor Eliche para poder realizar una gestión efectiva. Y ante todo yo diría que tenemos la garantía de una persona que es un demócrata y que es coherente, y que eso es lo que necesitamos ahora: coherencia, personas honestas y personas que conozcan y se comprometan con la política, que es una política en realidad bien acotada del gobierno de transición y de emergencia. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está? Usted dijo que le había pedido la renuncia al general Aliaga ayer en horas de la mañana, ¿no es cierto? Sí. Y eso fue a antes... las 7 de la mañana, para ser precisa. O sea, fue antes de su presencia en el Congreso de la República, en la Comisión de Justicia, antes, donde dijo todo lo que dijo. Y tampoco me informó que iba a ir al Congreso de la República. Ya, entonces, ¿qué podemos asumir ante ello? Que dijo todo lo que dijo, entonces, por una cuestión un sentimiento de frustración quizás de parte del propio Aliaga, de cólera. ¿Qué lo motivó, cree usted, a decir todo lo que dijo después de que usted le pidió la renuncia? Mire, yo conversé con él a tempranas horas de la mañana después de haber escuchado las declaraciones del día anterior, y no lo llamé en la noche del domingo, más que nada por respeto hacia él y su familia, ¿no? Dije, voy a esperar al día lunes a primera hora, y tuvimos una conversación cordial. Ajá. A punto que en la conversación yo le planteé que, no entendía qué estaba pasando. Habíamos conversado claramente, él me planteó su discrepancia, habíamos conversado claramente el sábado, yo le había explicado cuál era la política del gobierno, él me había dicho, bueno, entonces entiendo que me olvido de esto y seguimos adelante. Para mí estaba claro que él se alineaba con la política que expusimos además ante el Congreso de la República. Nosotros tenemos que respetar algo a lo que nos hemos comprometido. Sin embargo, después de sus declaraciones, cuando tenemos esta conversación, él me sustenta su discrepancia nuevamente. Entonces le dije, mire, si usted no está alineado con las políticas a las que nos hemos comprometido con el Congreso y con la sociedad peruana, entonces me parece que no tiene lugar en el gabinete. Y me dijo, esta tarde presento mi renuncia. Perfecto, le dije, así quedamos. Y sin embargo, luego me enteré también por los medios que estuvo en la Comisión de Justicia. Entonces yo no quisiera ir profundizando más en estos detalles, porque ahora tenemos un nuevo ministro del Interior, y es importante que se sepa por transparencia, y por eso es que estoy dando esta entrevista. Muy bien, quería tocarle otro tema, Premier. Ayer conversamos con el ministro de Economía y nos dijo que iba a haber reunión de Consejo de Ministros para definir el día de la entrega o la presentación de la demanda de inconstitucionalidad ante el TC sobre el tema de la ONP, la ley de la ONP.
y que se iban a analizar posiblemente algunas acciones de carácter legal para evitar que entre en vigencia, mientras obviamente el TC responde o resuelve la acción de inconstitucionalidad. ¿Qué decisiones se tomaron al respecto? Mire, ayer en Consejo de Ministros hemos aprobado la presentación de la demanda. Esta debe estar ingresando esta semana probablemente. Faltan afinar algunos detalles en ella. Entonces, pienso que si no es mañana, pasado mañana, a más tardar, deberíamos estar ingresando la demanda de inconstitucionalidad. Respecto al otro punto, ya la ley fue publicada, en vigencia. Nosotros hemos optado por la vía institucional para cuestionarla, porque usted sabe cuál es el punto de vista del Ejecutivo. El Ejecutivo observó la norma, ha sido aprobado por insistencia. Entonces, la vía institucional que tenemos es la acción de inconstitucionalidad. O sea, no podemos encontrar, por lo menos creo que no hemos discutido ayer, en todo caso no hemos discutido cómo hacer para postergar la vigencia de la ley, porque la ley está en vigencia. Sí. Fernando, adelante. Sí, quería preguntarle, ¿qué cosa es lo que plantea tantos problemas con la policía? Porque hay varios cambios en juego. Por una parte, naturalmente, quién es el comandante general y si el presidente está o no autorizado. Quisiera saber si usted tiene una convicción jurídica sobre esto para pasar más allá de los 3 de más alta gradación. Pero además de este aspecto jerárquico, hay cambios de otro tipo. Por ejemplo, la introducción de gerentes de servir. Y al mismo tiempo me parece una definición más clara sobre el uso de ciertos cuerpos policiales vestidos de civil, por ejemplo, en las manifestaciones públicas. Desde su punto de vista, ¿qué es lo que manifiestamente está creando tantos problemas en las relaciones entre el gobierno civil y la Policía Nacional? Mire, en general me parece que, y no solamente es para la Policía Nacional, en general cualquier cambio, o sea, siempre existe resistencia a cualquier cambio, ¿no? Ahora, recordemos que antes del gobierno de transición ya existían problemas al interior de la Policía Nacional y de hecho, a partir de las movilizaciones sociales y de la identificación de situaciones de represión que causaron el fallecimiento, la muerte de 2 personas, es que incluso podríamos decir que surge el gobierno de transición. Estamos hablando de una institución que requiere, pues, algunos cambios que, reitero, no podemos en 8 meses, bueno, ya casi 7 meses, hacer reformas profundas, pero sí se requiere tomar medidas inmediatas para poder realizar algunos cambios y fortalecer a la institución como tal, sancionar a aquellos malos elementos que han cometido vulneración de los derechos humanos y garantizar unas investigaciones que realmente estén orientadas a la búsqueda de la justicia. Y por eso es que nos preocupaba mucho, por ejemplo, que se produjeran cambios en todo el aparato que tiene que ver con integridad al interior del Ministerio del Interior. Una pregunta también que está vinculada, porque evidentemente, y lo ha dicho el propio presidente Sagasti en más de una oportunidad, en el pase al retiro y en las decisiones que ha tomado el gobierno, justos han padecido por pecadores. Entonces, en ese caso, hay algunas injusticias que siente la institución que se ha cometido. ¿Hay alguna manera de subsanar eso? Y lo otro es hasta dónde ha llegado ya la investigación de la muerte de estos 2 jóvenes en las manifestaciones, porque digamos, se habla de los cambios, pero no se habla si es que efectivamente hay un avance o no en esta investigación. Sí, precisamente ese es uno de los informes que debía haberme entregado el señor Aliaga y que tiene por misión el señor Eliche como una prioridad 1, ¿no? Porque nosotros tenemos una investigación al interior del Ministerio del Interior, pero además el Ministerio Público está realizando sus propias investigaciones. Hoy día, dicho sea de paso, lo digo como un paréntesis, en este momento deben estar reunidos o en unos minutos se deben reunir en el Ministerio de Justicia los familiares de las personas que fueron muertas en estas manifestaciones, pero también los familiares de los heridos con
el ministerio, con el ministro de Justicia y con un equipo de la Presidencia del Consejo de Ministros del Ministerio del Interior, precisamente para dar seguimiento a estas medidas que acordamos adoptar después de sucedidos estos hechos. En cuanto a la pregunta que me hacían sobre si tengo convicción de que la decisión adoptada por el presidente tiene sustento jurídico, por supuesto que tenemos la convicción en el Ejecutivo. Sí, pero lo que decía era las injusticias que sienten que se han cometido con la mejor motivación, pero con resultados en ese sentido. Me refiero a generales que no tenían responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Lo que sucede es que, y ya lo ha explicado reiteradamente no solo el presidente, sino también otros ministros, es que por el sistema que existe, cuando uno designa a uno de los comandantes generales, en fin, los anteriores caen, ¿no? Sí hemos identificado qué posibilidad existe de que algunos de ellos puedan colaborar en otras funciones, como se ha hecho. Hay muchos comandantes generales retirados que cumplen otras funciones al interior del ministerio o a veces como agregados, etcétera. Nosotros justamente conversamos sobre este tema con señora Aliaga, pero bueno, lamentablemente la situación nos llevó a que tengamos que tomar una decisión pronta, porque tampoco podemos, el tiempo no está para esperar. Si uno, y hay que reconocer, yo reconozco que nos equivocamos en su designación, pero tenemos que rectificarlo más pronto, porque no podemos pues estar como se dice, con una agonía permanente, ¿no? Premier, una precisión, disculpe, sobre el tema de la ONP. Usted ha dicho que ya la ley está ahí, vigente. ¿Qué significa? ¿Que van a devolver el dinero? Porque, ahora, si esperamos al TC, puede demorarse hasta 3 meses. Y la ley, la ley se establece que esto, la devolución se implementa en 15 días. ¿Qué significa? ¿Que van a devolver la plata? En este momento el Ministerio de Economía está preparando precisamente, lo primero que le hemos pedido es que es importantísimo informar a la población cómo es que se va a proceder, qué es lo que se va a hacer y cuáles son las medidas para cumplir con la ley. Nosotros respetamos el Estado de Derecho. Hemos acudido a la vía institucional para cuestionar la norma, pero si tenemos un plazo para cumplirla, tenemos que hacerlo también. Como le digo, el Ministerio de Economía en este momento está trabajando el procedimiento que vamos a dar a conocer en los próximos, antes del vencimiento de este plazo, para que la ciudadanía esté informada de los pasos que se van a seguir. Muy bien, bueno, primera ministra, le vamos a robar más tiempo si es que es posible. Unos minutitos más, tenemos que volver a ir a la pausa. Hay varias preguntas, pensábamos que las podíamos agotar, pero no están agotadas. Si usted nos lo permite, por favor, unos minutitos más le robamos de su tiempo. Muchas gracias. Sí, espero. Es importante que quede claro para la ciudadanía porque se toma decisión. Hay varias cosas todavía pendientes y es importante esclarecerlas. Muy amable. Vamos a pausa, regresamos. Con la presidenta del Consejo de Ministros, Fernando Carballo, tiene más preguntas. Adelante, Fernando. Sí, quería preguntarle, por favor, señora primera ministra, respecto de esta convicción jurídica de que el presidente actuó en el marco de la ley. Esta opinión suya ha sido cuestionada por muchas autoridades, la última de las cuales ayer ha sido el defensor del pueblo. ¿Sobre la base de qué interpretación de la ley usted considera que el presidente podía escoger a un comandante general que no figurara entre los 3 de más alta gradación en la policía? Mire, estamos hablando de una prerrogativa presidencial. El presidente de la República tiene la atribución constitucional de designar al director general de la policía, ¿no? Y esta designación se formaliza a través de una resolución suprema que refrenda el ministro del Interior, que es lo que se hizo. Ahora, ¿cómo esto está regulado también por la norma? Y existe la forma de hacer esta designación tanto de manera ordinaria como de manera excepcional. Entonces, en este caso, el presidente ha utilizado la prerrogativa de manera excepcional y nosotros tenemos los informes jurídicos que corresponden para que se haya tomado esta determinación. Entendemos que hay varias posiciones, como en casi todo en el mundo del derecho, ¿no? Hay interpretaciones de un lado, de otro,
pero nosotros tenemos la convicción que se ha actuado, no es la primera vez además que sucede, ya han existido situaciones similares en otras gestiones gubernamentales y existe una sentencia del Tribunal Constitucional que deja con claridad precisamente que la renovación de cuadros es una atribución exclusiva y excluyente del Poder Ejecutivo. A mí sí me sorprendió, debo decirle, bastante el oficio que recibí ayer casi a la 1:00 p.m. de parte del señor Walter Gutiérrez. Y le digo que me sorprendió porque, primero, el oficio iba con copia del señor Aliaga, y segundo, porque el defensor del pueblo estuvo en una reunión al día siguiente que se tomó esta decisión, donde compartimos precisamente esta decisión que se había tomado y los cambios que se iban a hacer en el interior, y no dijo nada al respecto. Bueno, de repente se ha tomado casi 3 semanas en analizar el caso, ¿no? Pero, en fin, son puntos de vista que le puedo decir. Es un oficio, no hemos recibido un informe defensorial, hemos recibido un oficio de parte del señor Gutiérrez. Ciertamente, y lo que señalaba ese oficio era que efectivamente se podía revertir esa situación que la llamaba una situación injusta dentro de la policía. Pero claro, sí. Perdón que le interrumpa No, adelante. en este momento, Mónica. Lo que debemos entender que esta decisión no es una sanción. O sea, también. Pero así no lo entienden los mismos afectados, ¿no? Bueno, pero es una prerrogativa que existe en la ley. Sí. Mire, tan es una prerrogativa que en el Congreso ya han presentado un proyecto de ley para acotar esa prerrogativa. Si es que nosotros hubiéramos actuado mal, ¿por qué quieren sacar una ley para acotar la prerrogativa? Entonces, yo creo que hay que ser consistentes, y si es que se considera que la prerrogativa es muy amplia, bueno, enhorabuena que se legisle para acotarla. Pero en este momento hemos actuado de acuerdo a ley. El presidente acá, y los señores no han sido sancionados. Ellos salen con todos sus beneficios sociales, con todos los derechos que tienen. Eso también es importante decirlo. Evidentemente puede haber un sentimiento personal de salir de la institución, ¿no? Retirarse por esta decisión, pero ellos no, eso no es un castigo, no es una sanción. ¿Y qué, digamos, la consecuencia de haber vivido una situación y seguir viviéndola en la institución supuestamente es para mejor? O sea, ¿cómo piensan dejar ustedes la institución en solamente 6 o 7 meses que tienen dentro, además de un contexto de campaña electoral donde evidentemente hay motivaciones políticas de todos lados, ¿no? Y al medio está una institución tutelar del país, y ahí está el problema, que no es que hayan nacido los problemas hoy, sino que vienen arrastrando problemas hace mucho. Es decir, con todo esto que estamos pasando, ¿qué es lo que se pretende dejar? Sí, mire, precisamente con el ánimo de proponer medidas concretas que podamos ejecutar en este corto tiempo, pero además dejar una suerte de rumbo, de recomendaciones para la nueva gestión gubernamental, y que no se encuentre nuevamente con todo el desorden que nosotros lo hemos encontrado. El presidente dispuso la formación de una comisión que en un plazo de 60 días planteara medidas concretas. Lamentablemente la salida del señor Vargas y ahora también la salida del señor Aliaga impidieron que se instale esta comisión. Pero ahí vamos a llamar a personas que conozcan de esta problemática, ojalá algunos también exministros o exfuncionarios que hayan tenido la oportunidad de conocer la institución por dentro, puedan participar de esta reunión, y por supuesto la ciudadanía, porque necesitamos canalizar también las expectativas ciudadanas respecto de su policía para poder proponer estas reformas. O sea, tenemos un tiempo acotado, pero queremos hacerlo con la mejor información y con los mejores talentos que existan en nuestro país para ello. Sí, Carlos, adelante. Premier, el expresidente Manuel Merino en un tuit ha dicho que el Partido Morado tiene una oficina dentro del Ministerio del Interior y ha pedido que usted sea citada junto con el nuevo ministro al Congreso de la República. ¿Es cierto esto? Bueno, no sé de dónde saca eso, la verdad. En primer lugar, como lo dije en el Congreso de la República, este gabinete que acompaña al presidente Sagasti es un gabinete absolutamente independiente de cualquier partido político.
Usted podrá ver, en mi caso, yo jamás he militado para ningún partido político y que creo que, como lo dijo de manera anecdótica, me parece que fue Renato Cisneros, apenas me nominaron, dijo que teníamos un gabinete violeta y no morado. Y esto yo lo reafirmo. Nosotros no militamos para el Partido Morado. De ninguna manera eso es cierto, y menos se ha instalado una oficina. Creo que, bueno, a veces a las personas pueden tener alguna imaginación bastante amplia, pero eso no es cierto. Yo le puedo garantizar que en ningún ministerio, no solamente en el del Interior, hay una oficina de cualquier partido político. ¿Y el señor Eliche es morado o violeta? ¿Cómo? El señor Eliche es independiente. Él, mire, yo le pregunté. Es familia del señor Costa, porque también es algo que ha surgido en las redes, para quedar claros, es familia. Su sobrino. Vamos a aclarar dos cosas. Uno, el señor Eliche postuló por el Partido Morado, que no sé si se llamaba Morado cuando postuló en las elecciones anteriores, tenía el número 9, me parece, porque eso yo lo vi ayer que salió en las redes y le pregunté y me dijo, no, yo no soy candidato ahora para nada, y esa vez postulé porque fui invitado. O sea, él es independiente, él fue invitado y postuló. Segundo, en relación a que es familia del señor Gino Costa, creo que el año pasado, haciendo alguna conversación, detectaron que no sé si es un abuelo o un tío abuelo común que tenían. Ni siquiera han tenido una relación afectivo-familiar a lo largo de su vida, y los dos ya están grandecitos. Entonces, de verdad, esto es, yo creo que la gente a veces pues se exagera, o a veces tenemos esta mala práctica, algunas personas, de miente que algo queda. Yo creo que en este periodo de transición deberíamos también aprovechar para que en general la ciudadanía y sobre todo los actores políticos no desinformemos a la población. Uno tiene derecho de opinar, pero no de mentir. Sí, bueno, en fin, vamos a ver qué es lo que pasa, y ojalá, de verdad, que no hayan más cambios ministeriales. Esto genera una gran inestabilidad. Y también lo ha dicho el presidente Sagasti, hay motivaciones para que esto no funcione por un lado, pero por otro lado no se pueden estar cometiendo este tipo de errores dentro del gobierno, que es un gobierno, como usted señala, de muy poco tiempo, acotado, y que debe enrumbar al país para que el próximo gobierno, que sea legítimamente colocado ahí por los votos nacionales, tengan la posibilidad de sacar adelante al Perú. Muy amable. Sí, efectivamente, si me permite, Mónica, claro, yo quisiera reforzar precisamente lo que usted ha señalado. Nosotros hemos expuesto públicamente y sobre todo ante el Congreso de la República, que es un espacio de la representación nacional, cuáles son los lineamientos del gobierno de transición y emergencia. Ya están definidos. Y lo que necesitamos como equipo de gobierno es unidad, urgencia y efectividad en las medidas acotadas a las que nos hemos comprometido, y todo bajo el principio de neutralidad para garantizar elecciones limpias, libres y transparentes. Yo, la verdad, también deseo que no tengamos más accidentes. Yo les voy a llamar un accidente a lo sucedido con el señor Aliaga, y por eso hemos decidido nombrar a una persona como el señor José Eliche, que conoce de estos lineamientos de gobierno y está comprometido con ellos. Les agradezco mucho por la entrevista, que nos permiten clarificar y transparentar cómo es que sucedieron los hechos, y bueno, ahora seguimos adelante enfocados en el bien de nuestro país. Le agradecemos mucho, muchas señora gracias. Bermúdez, muy gentil, muchísimas gracias. Sé que se tiene que ir a Ayacucho, así que buen viaje, y estaremos aquí muy atentos a lo que pase en todo su recorrido. Pausa y regresamos.